viernes en la audiencia nos acompaña la licenciada Kenzie Antonio, psicóloga clínica, además terapeuta familiar y coach de vida del Centro Terapéutico KFA. Con nuestra invitada tenemos un tema muy interesante como lo es cómo sanar las heridas emocionales. Licenciada, buenas tardes, bienvenida una vez más al Tribunal de la Tarde. Gracias, para mí siempre es un honor estar con ustedes y representando el Centro KFA, llevando estos contenidos que son tan importantes para vivir vidas más satisfactorias y plenas. Mire, licenciada, un tema muy interesante propuesto en el día de hoy y vamos a iniciar con la definición para ustedes qué son las heridas emocionales. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este término? Sí, así es. Esto es importante iniciar hablando qué es una herida emocional y cómo ocurre. Primero vamos a empezar hablando cómo ocurre una herida emocional. Las heridas emocionales ocurren cuando hay algún evento traumático, cuando hay algún evento o situación dolorosa, o cuando en la etapa de la vida, como en la niñez, la adolescencia, la juventud, no vivimos la etapa de acuerdo a lo que corresponde. El no vivir esta etapa como conlleva, por ejemplo, un niño que en la etapa de su niñez tenga que trabajar, dedicarse a otras cosas que no sea a vivir su infancia. Esto puede provocar una herida. De igualmente, un adolescente que tenga que asumir responsabilidades que no le corresponde, esto puede causar una herida. Y la herida es algo que una persona lleva en su interior, un dolor, algo que no ha podido superar, que puede provocar una programación en su vida y que le impide vivir una vida satisfactoria y que le impide tener relaciones interpersonales buenas, porque muchas veces las personas se relacionan desde ese dolor y esto impide que la persona pueda vivir una vida satisfactoria, puesto que este dolor está ahí y causa estrago en su vida presente. Hablemos, por ejemplo, me encanta la definición o el marco que usted hizo de esta conversación, pero ¿qué acontece cuando esa herida, ese dolor, se produce en la niñez? Quizás ese hijo que vivió un abandono y el niño no tiene conciencia o no lo identifica como tal. Y de adulto vemos que es esa persona que no, ese hombre o esa mujer, que no es capaz de sostener una relación de pareja, vamos a decir, satisfactoria, o de una manera responsable. Cuando el dolor mismo lleva que la persona pues intente sepultarla y aparentemente olvidó qué hacer, cómo identificarla. Sí, así es. Es bueno que la persona tome conciencia qué está pasando en mi vida que no logro establecer una relación satisfactoria a nivel de pareja, por qué estoy teniendo dificultades en el trabajo, por qué estoy teniendo dificultades en mi vida interpersonal. Cada uno de estos indicios donde yo no logro descubrir por qué estoy teniendo estos resultados en mi vida nos lleva a nosotros empezar a investigar qué programación pudiera haber en mi vida, qué ha pasado en mi pasado, valga la redundancia, que mi presente estoy teniendo dificultades para vivirlo, para poder funcionar. Y cuando nosotros vemos a estas personas que tienen dificultades en sus relaciones matrimoniales, donde no conectan emocionalmente o tienen miedo al compromiso o son personas muy susceptibles y se ofenden con facilidad, todo esto habla de que hay una herida en la infancia, pero no solamente las heridas emocionales pueden causarse en la infancia, puede también causar una herida emocional en la adolescencia o aún en la vida adulta o joven, porque es un evento que causa un trauma o un dolor en la vida de la persona y uno ya de adulto de igual manera puede recibir una herida emocional como una traición de un socio o una persona que te hizo algún daño, aún siendo adulta, que no solamente las heridas emocionales se causan en la infancia, sin embargo, podemos identificar 5 heridas en la infancia, que es el abandono, el rechazo, humillación, injusticia, traición. Estas heridas, cuando ocurren en la infancia, provocan una programación en la vida de las personas y estos efectos se ven en la vida presente.
donde la persona, por ejemplo, el que ha recibido una herida de rechazo, levanta una coraza de autosuficiencia, le anticipa el rechazo, le cuesta dar y recibir amor. Pero es un mecanismo que adoptan las personas que sufrieron una herida de rechazo para no recibir nuevamente ese dolor, porque en la primera etapa de nuestras vidas es cuando nosotros aprendemos a relacionarnos y el vínculo que se desarrolla con nuestros padres, esto marca cómo vamos a relacionarnos en nuestra vida de pareja. Y si en esa relación de padre con tus padres tú recibiste una herida, ya sea de abandono, de humillación, es muy probable que se repita la historia en tu relación de pareja si no la sana, porque en psicología hablamos que cuando nosotros nos sanamos nuestro pasado es muy probable que lo repitamos en el presente. Licenciada, mire, verdaderamente que este es un tema interesante y sabemos que muchos amigos televidentes están fijos en el televisor porque esto le puede estar pasando, le pasó, sí, o pudiera estar pasando a un ser cercano a él, a un ser muy querido. Y yo quisiera que usted tocara la parte, licenciada, sobre las heridas traen cicatrices. Entonces, para sanar las heridas, ¿usted entiende que hay que medir la dimensión de las cicatrices que han dejado? Realmente los pasos que hoy yo vengo a recomendar para tú sanar las heridas emocionales son los siguientes. Lo primero es aceptar o reconocer que tiene una herida, puesto que ignorar que tenemos una herida, echarlo al olvido no lo va a sanar, más bien lo va a empeorar. El reconocer y aceptar que tienes una herida en tu interior es muy importante. Cuando tú la aceptas, entonces tú, si tienes que llorar, si tienes que buscar asistencia psicológica, buscarla, pero reconocer que hay un dolor en tu interior que no ha logrado superar. Luego que tú reconoces que hay esa herida, pues tienes que ir al segundo paso, que es perdonar. Perdonar a esta persona que provocó este dolor. Muchas veces la persona lo pudo haber hecho intencionalmente y cuando nosotros hablamos de perdonar es importante a nivel psicológico humanizar. Humanizar a esta persona es nosotros darnos cuenta que esta persona también tuvo problemas o tiene problemas, quizá dio lo mejor que pudo, quizá no supo cómo manejarse, quizá hirió porque lo hirieron a él y un sinnúmero de situaciones que trabajamos en consulta para que la persona logre perdonar, porque el perdón te libera. Mientras tú tengas a esta persona en tu interior y viva esos recuerdos dolorosos, vas a estar ahí atrapado en esa herida emocional. Pero cuando tú la aceptas, luego perdona a esta persona. Después de perdonar, mi recomendación es hacer una lista de todos estos eventos que te causan tristeza, que te causan enojo, que te causan dolor, que vienen acompañados con esta herida. Tú haces una lista de cada uno de estos eventos y luego renunciar a ese sentimiento que te provocó este evento. Por ejemplo, si alguien te humilló, decir, me humillaste, te perdono, X persona, renuncio a este dolor que sentí en este momento. Cuando me humillaste, sentí enojo, sentí frustración. Cada uno de estos sentimientos, renunciar a ello. Cuando nosotros decidimos renunciar a ese sentimiento es dejarlo ir, no quedarnos atrapados y aferrados en este dolor, que muchas veces es un mecanismo del ser humano como para hacer pagar a esta persona que nos causó este dolor, pero no es un mecanismo que a la larga no hace daño más a nosotros, porque en la medida que nosotros tenemos este mal recuerdo, tenemos esta persona en nuestro interior, nos sigue causando daño. Sin embargo, cuando perdonamos, cuando dejamos ir este sentimiento, cuando no nos aferramos a la venganza, es algo que nos va liberando, es algo que nos va sanando, porque el perdón tiene efectos sanadores y algo científico que se ha comprobado. Es algo que es milagroso. Cuando tú perdonas y sueltas esa emoción, ese sentimiento, este dolor y empieza a trabajar con los recuerdos. Y trabajar con los recuerdos es como reencuadrar estos eventos que te ocurrieron y darle un nuevo sentido.
resignificar toda la situación. Doctora, por ejemplo, vamos a ver un caso hipotético. Un hijo cuyo padre se suicida o un hijo cuyo padre pierde un accidente y el niño lo interpreta como una situación de abandono y esa persona ya no está físicamente. Es cómo manejar una situación así y tomando en cuenta nuestra cultura, donde generalmente se nos enseña a no hablar de aquellas cosas que nos hacen daño, que nos duele, a esas emociones, ¿no? A reprimirlas. ¿Qué usted sugiere? Sí, mayormente con estos niños se trabaja a través del dibujo y la aceptación. Ya si fuera una persona ya adulta que aún conserva o tiene esa condición, esa herida emocional, pues trabajamos con la aceptación. Muchas cosas de nuestras vidas no tenemos control ni tampoco podemos negarla, porque mientras nosotros la neguemos, eso va a permanecer ahí. Aceptar que esta persona murió y que ya no está y que definitivamente no podemos volver al pasado y hacer lo que sea diferente, sino que aceptemos que el tiempo que esta persona estuvo con nosotros fue el que se determinó en la vida y que en la medida que yo acepto y dejo ir esta persona, este sentimiento, este dolor, voy a tener una vida más sana. Mientras yo me niegue, mientras yo reprima, mientras diga, no, yo no quiero que sea así, esto solamente nos deja atrapado en esta historia de nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender como seres humanos a aceptar las cosas como son y desde esa aceptación hacer lo mejor que podamos desde el presente. Eh, Poder nosotros entender que aunque papá no esté y ciertamente cuando un niño, los padres mueren a temprana edad, provoca una herida de abandono, eso es algo que ya de adultos vamos comprendiendo mucho mejor. Por eso es que en la infancia se provoca esta herida y a veces en la vida de adulta ya justificamos el comportamiento de papá o mamá porque ya somos adultos, sin embargo esa programación se quedó y hay que trabajarla a nivel psicológico. Estamos conversando con la licenciada Kenzie Antonio, quien es psicóloga clínica, además terapeuta familiar, y estamos hablando sobre cómo sanar las heridas emocionales. Precisamente, licenciada, usted que tocó el tema del perdón, hemos escuchado muchas personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Realmente el que se expresa así no ha sanado las heridas emocionales. Todo depende realmente, porque muchas veces la persona dice, si lo dice perdono, pero no olvido, tenemos que ver el trasfondo de ese no olvidar, porque nosotros no vamos a olvidar los eventos que ocurran en nuestras vidas, pero sí podemos recordarlos sin dolor. Ahí está la diferencia. Yo puedo perdonar y cuando recuerdo este evento no lo recuerdo con dolor porque yo pude reencuadrar este evento de manera diferente, es decir, ¿qué me vino a decir esto que me pasó? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué me enseñó en mi interior? ¿Cómo me hizo crecer este evento? Le da un recuadre totalmente diferente a quedarme, yo te perdono, pero no olvido y tengo esta pendiente contigo. Entonces ahí yo no he perdonado de manera genuina. Si todavía yo tengo un pendiente y si todavía en mi corazón hay deseo de venganza y cuando recuerdo me causa dolor, entonces no he perdonado de manera genuina. Sigo la misma línea de Vianney, cuando Vianney dice, esas personas que dicen yo perdono pero no olvido, gracias por esa explicación que nos das. Y aquellas personas que dicen que quizás se puedan observar comportamientos no adecuados con relación a tener una vida sana, ¿no? Emocionalmente. Y las personas en su entorno le dicen, pero mira, ¿qué pasa con esto? Con el tema quizá de la bebida, con el tema del juego, lo que fuese. Y la respuesta es que yo soy así y yo así no voy a cambiar, porque yo soy así y así yo voy a vivir toda mi vida. Es posible a través de la sanación, a través de sanar heridas emocionales, producir cambios para una vida feliz, una vida sana. Sí, realmente es posible que haya cambio, pero esta persona tiene que reconocer que necesita cambiar. Porque si esta persona no tiene una conciencia de que realmente hay algo que está pasando en mi vida que me está llevando
a jugar excesivamente. Hay algo que está pasando en mi interior, que estoy recurriendo al alcohol o a cualquier otra condición que sea perjudicial. Esta persona debe tomar conciencia. Por eso la persona cuando se trabaja con adictos, siempre se habla de que necesitan tocar fondo. ¿Qué es tocar fondo? Darse cuenta que realmente necesitan ayuda y que debe haber una conciencia de que yo quiero cambiar y necesito darle un rumbo diferente a mi vida. Hay veces que las familiares, personas cercanas, es decir, la esposa, el esposo, los hijos, pueden ir a terapia y a través de ciertas recomendaciones de cómo ir ayudándolo, a través de conductas, comportamiento para que esta persona tome conciencia, pero se hace necesario que esta persona tenga esa conciencia de necesito ayuda, quiero cambiar, quiero sanar. Y definitivamente es posible que esta persona sane, pero se necesita que entienda que lo necesita, valga la redundancia. Sí, licenciada Antonio, pueden existir heridas emocionales al cuadrado. Pongo el ejemplo. Una madre, las madres se dan cuenta de muchas cosas de sus hijos. Se da cuenta que uno de sus hijos está pasando por una situación emocional. El hecho de la madre saber esto le puede provocar a ella también una herida emocional por la situación. No necesariamente, pero sí siempre una madre cuando ve a su hijo, a su hija tener alguna condición emocional o difícil, algún problema, va a causar cierto dolor o sentimiento, pero no necesariamente una herida. Pero sí hay eventos que pueden ocurrirle a sus hijos que puede causar una herida. Por ejemplo, una madre que le violen a su hijo, que haya algún abuso, alguna violencia, alguna situación, si este evento así muy traumático, intenso, porque la herida viene producto de un evento que sea un choque muy intenso, una emoción muy intensa, y una madre que perciba o sienta o vea o reciba una situación como esta en su hijo, causa una herida emocional, pero no necesariamente. Si hay una herida en nuestros hijos, ya sea de adulto, no necesariamente tiene que provocar una herida, pero hay eventos que sí pueden hacerlo. Quency, para ponerse en contacto con usted y con el Centro KFA, ¿dónde pues deben dirigirse y cuáles son sus redes sociales? Sí, puede encontrar el centro en Instagram, asimismo, el Centro KFA. En mi caso pueden encontrarme como psicóloga Kenzie Antonio en Instagram, también en Facebook. También tengo mi canal de YouTube que se llama Psicóloga Kenzie Antonio Solución Integral. También puede llamarme al 809-713-1381. 809-713-1381. Gracias a la licenciada Kenzie Antonio por acompañarnos hoy viernes, Mildred. De esta manera despedimos, claro. Después de esta interesante conversación con un gran tema, ¿qué mejor despedida que hacerlo con cine? Ese es tu mexicano favorito. Así es. Alex Cuellar con las mejores recomendaciones de qué ver en Netflix y también en cine. Así que anote, tome notas para que pueda tener las mejores decisiones. Nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Hola, ¿qué tal? Hoy te traigo también muy buen entretenimiento. Hay una película de estreno fantástica y hay dos series de dos distintas plataformas muy interesantes. De eso vamos a conversar hoy aquí en Cine. Gracias por acompañarme, bienvenido y nos vamos de una vez a la pantalla gigante con una película que está causando furor. Es toda una saga y promete muchísimo, pues en la pantalla gigante tenemos Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Memory is everything. Without it, we are blind. Without it, we leave the fate of our world to chance. El malvado y poderoso mago
Grindelwald sigue buscando adeptos a su casa, pero esta vez se transportará a todos los rincones y mundos mágicos existentes para obtener lo que quiere. Por otra parte, Dumbledore unirá a su propio ejército para poner fin a la guerra que está a punto de comenzar Grindelwald en su nombre. Mientras se encuentran aliados y la manera de poner fin a esta oscura edad, el pasado de Dumbledore irá cada vez tomando más presencia en la historia entre él y su antiguo amigo Grindelwald, con quien le unen otros grandes lazos, más allá de la enemistad. Dirigida por David Yates. Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, exhibiéndose en los cines. With or without you, I'll burn down their world. Dangerous times favor dangerous men. If by tea time all of us are still alive, you should consider our efforts a success, Mr. Kowalski. My pleasure. Do you really intend to turn your back on your own kind? It was you who said we could reshape the world. Even if we make mistakes. We can try to make things right. We're gonna need some help. There's nothing you can do to stop me. Things are not quite what they appear. Seguramente no te la pierdes, pero ahí está la recomendación para que todavía te animes mucho más y la veas con más ganas. Momento de irnos a una serie latina que también es muy divertida. De hecho, hay una versión en inglés, aunque esta versión también tiene un elenco estupendo. Es una plataforma que la acoge y que tiene muy buen material. En Prime Video tenemos Mi Tío. Aprenderán el uno del otro a través de sus muy diferentes personalidades. Andy y Tadeo aprenderán el uno del otro a través de sus muy diferentes personalidades para formar una amistad y sobre todo una verdadera familia. Dirigida por Javier Colinas. Mi Tío, por Amazon Prime Video. Porque soy un niño. Tienes razón, yo no. Pero él sí. ¡Córrele! ¡Vámonos! ¿Cómo sabes cuando le gustas a una niña? Yo te ayudo a conquistar a tu niña. Tienes que ser carismático. Hola, Fer. Tienes unos ojos muy bonitos. ¿Quieres salir conmigo? Tadeo, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Yo tengo unos ojos muy bonitos. ¿Qué? La super cagaste, ¿verdad? Sí. Hoy te convertiste en hombre, pequeño sobrino paliducho. ¿Qué onda, mi querido burro? ¿Cómo estás? Iñaki. ¿Y te dice burro porque te cuelga? No, dice que le doy un aire al burro de Shrek. ¿Al animal o a Eugenio Derbez? No sé cuál está peor. Buena serie, el primer protagónico de José Eduardo Derbez y seguro que le va fantástico. Ahora nos vamos a otra plataforma que también de a poco está llevando grandes films y series y aquí tiene una película bastante interesante. Una película sobre una película. ¿Que cómo es eso? Pues acompáñanos a nada más y nada menos que Paramount Plus para ver The Offer. Listen here, Bob. Paramount is going to come crashing down. We need hits. Esta serie retrata la vida del productor Al Rudy durante su camino a realizar la histórica película de El Padrino. La historia explora el intento de Rudy por hacer realidad la célebre película a partir de la adaptación de la novela de Mario Puzo. Dirigida por el cineasta Francis Ford Coppola, uno de los proyectos más ambiciosos de la historia del cine y que se posicionó en la historia como una de las más famosas del mundo cinematográfico.
A lo largo de 10 episodios, la serie muestra a Rudy en la compleja tarea de dar vida a El Padrino, estando al frente de la adaptación, así como su colaboración al lado de Puzo para la escritura del guión. Esta serie es creada por Michael Tolkien y Lawrence Bennett y va a ser transmitida por Paramount Plus. No te la puedes perder. The Offer, a partir del 28 de abril. You want to make a movie that's going to make my people look like animals, and that ain't going to happen. I respect what you're saying, and I think I have a solution to our problem. You're still gonna try and make this thing? I got no choice. I took a chance on you and you stabbed me in the back. I won't judge you if you need to walk away from this. I'm not running either. This is what it's all about. The excitement. The thrill. That's movie magic, baby. Tercera y última recomendación, también muy buena. Tiene un excelente elenco y las actuaciones son fenomenales. Por esta semana fue todo. Como siempre, agradecido de que estés aquí, me acompañes y veas todo lo que te recomiendo. Nos vemos en la próxima.